es un honor y un orgullo, y gracias al Señor que me dio la oportunidad de estar aquí frente de ustedes para decirles, para contarles algo de lo que he vivido durante estos 3 días, que han sido muy especiales para mí. Yo a este país vine hace 12 años. Supuestamente era católico, pero en 12 años fui 2 veces a una iglesia. Ya no iba. Y cuando iba a otras cosas. Unos compañeros de trabajo ya hace tiempo que me insistían que viniera a la iglesia, Yo no venía. Hasta hace poco mi esposa ella me decía, vamos a la iglesia. Y empecé a venir, pero no venía con aquella devoción de venir a alabar a Dios. Venía por complacerle a ella por venir, para que ella se sintiera feliz. Y no era ese el motivo de estar acá en la iglesia. Seguía viniendo. Cuando fue que para anotarse el encuentro, yo no estaba muy seguro. Y ella me decía, vamos, anótate. Lo hice. Y todavía los días anteriores le preguntaba, ¿y cómo es el encuentro? ¿Qué hacen ahí? No me decía nada. ¿De qué se trata? O sea, algo que no conocía. Llegué a la puerta, para mi sorpresa, era todo muy especial. Y el primer día, el viernes, me sentí muy bien. Ayer me sentí mucho mejor. Que ayer en la noche yo me sentía que era otra persona diferente. Me sentía como más libre. Al inicio yo tenía miedo y a poco a poco se me ha ido quitando el miedo. Me siento más libre. Y también otra cosa que siempre he tenido durante 9 años fue cuando mi madre murió. Yo estando acá no la pude ver y ella murió. Me dijeron justo ese día que yo iba a trabajar, me lo dijeron. Yo fui a trabajar, pasaron los días, yo iba a trabajar. Yo no guardé ni un luto por mi mamá. O sea, yo hacía como que ella estaba viva y tenía eso. A veces con mi esposa, ella me mencionaba algo de mi mamá y yo rápido me enojaba porque yo a mi mamá la tenía como que estaba viva carnalmente. Y ahora, anoche me di cuenta que ella está viva espiritualmente. Gracias. ¿Quién lo hizo? Y a su nombre. Y el pueblo de Dios. Mejor tarde que nunca. Próximo, una hermana que yo creo que paró más en el piso que parada. La hermana Yanil. Buenas tardes. Buenas tardes. Ay, qué felicidad siento. Es una felicidad incomparable. Y mi corazón siente pena porque no ha llegado el tiempo de sentirla. Pero a la vez sé que hay oportunidad para que se le entregue a tiempo al Señor. Si ustedes ven esta iglesia es un poquito grande. Pero no lo duden que yo creo que conocí cada esquina del piso de esta iglesia. Y yo le decía,
Señor, pero ¿por qué usted me sigue tumbando? Señor, déjame escuchar la palabra. Y él me decía, tú lo vas a escuchar, pero en el piso, deja que te tumbe, porque yo necesito entrar en ti. Tú me estás peleando, pero tú no me vas a pelear más. Y tú vas a recibir el Espíritu Santo, porque lo que tú le llamas conciencia, no es conciencia, es el Espíritu Santo que te quiere hablar. Y decirte a ti lo que es bueno y lo que es malo, lo que tú tienes que seguir. Y no fue fácil, porque yo sé que Dios se ganó una hija, pero una hija chistosa y que le gusta hablar mucho. Hay que admitirlo. Y la primera semana del ayuno, el primer día sentí que me estaba muriendo. Yo, Señor, esto es demasiado grande para mí. Y comencé a orar y le mandaba un texto a Maurín, una amiga mía que viene aquí, y le decía, ay Maurín, me estoy muriendo del hambre. Ora, vieja. Y ella me dice, vieja, ora. Y para el tercer día, Dios que me perdone, porque yo sé que la carne es débil. Hay una pizzería que está cerca de mi casa. Y yo sé que ellos se demoran un poco para llegar con el delivery. Y yo veía que eran las 2:15 de la tarde. Me recuerdo exactamente, porque el hambre era tan grande que me quería vencer. Y eran las 2:15 de la tarde. Y yo llamé, oh, can I get an order of chicken wings or fries? Para que llegara a tiempo a las 3 de la tarde para yo fajarme a comer de una vez. Y yo me recuerdo que la pizza llegó, bueno, los chicken wings and fries, llegó una orden para mi hija y para mi hermana y una orden para mí. Y yo lo veía yo comiendo y eran las 2:55, los 5 minutos más largos de mi vida. Y yo en esos 5 minutos organicé mi comida, puse las alitas a un lado, las papas en otro lado y abrí mi picante, porque me encanta el picante. Y yo miraba el reloj y sudaba. Y yo, Señor, dame esa fuerza, Señor. Y después que llegó a las 3 de la tarde, ya ustedes saben lo que pasó después. Ese fue un proceso. Y después el Señor comenzó, bueno, no fue el Señor, fue el mar que me ponía pruebas y pruebas en el medio para que yo no llegara al encuentro. Y me ponía hasta a mi propia familia o a mis amigos o a mi ex marido como a querer discutirme para alejarme, para que el mar entrara, para decir y ponerme a dudar a mí de lo que yo iba a recibir, pero yo no dejé que me venciera y llegué aquí. El Señor me trajo aquí a mí porque el Señor me necesitaba y me ganó, porque el Señor peleó una guerra conmigo. El viernes, cuando yo llegué aquí, yo duré 15 minutos en esa esquina y a los 15 minutos estaba en el piso. Y yo le decía, Señor, pero ¿por qué usted me tumba? Y él me decía a mí, te tumbo porque tú no quieres dejar que el Espíritu Santo te toque. Y hasta que no te toque, hasta que tú no llegues a mí, tú no te vas a parar de un piso. Y yo lloro. Y yo, ¿por qué lloro tanto, Señor? Pero comencé a entender, porque cada vez que una hermana se paraba aquí y daba una clase de lección, el castigo que iba si no la seguía y qué aprender, yo caí en el piso en cada clase que me daban, porque en cada clase yo tenía un demonio que reprender de mí, de adentro, un mar que reprender de mí. Cada vez que yo caí en el piso tiraba un grito tan grande, por ese grito no era ningún demonio, no, ese grito era el Espíritu Santo que me estaba sanando y sacándome de adentro a mí lo que yo tenía. Y es una cosa demasiado grande. Yo llegué aquí con el propósito de que Dios me perdonara por un pecado que yo le digo innombrable, porque para mí es innombrable, que solamente Dios y yo lo sabemos. Y por ese pecado yo llegué aquí pensando que solamente era uno que me tenía que perdonar, pero yo estaba muy equivocada, porque habían cadenas que yo tenía que me tenían amarrada a mí, que yo ni siquiera sabía que la tenía, y algunas yo pensé que ya yo la había superado, pero no. Yo aquí peleé por mis cadenas y por la cadena de mi familia. Siento que por eso el Señor me tumbó tanto, porque eran 2 guerras que yo estaba peleando y la gané.
El viernes, cuando yo estaba aquí, yo me fui un poquito más tranquila, y cuando llegué a mi casa, que bueno, no mi casa, la casa de mi madre, yo ya no quería sacar a la niña de noche y me quedé a dormir allá. Y yo soy una mujer que tengo una hija de 4 años, vivo sola con ella, y yo me sentí como una niña de 3 años que quería dormir con mami y con papi. Y dice, papi, no, pero esto es increíble, Dios mío, una tajalana grande a dormir con nosotros. Y yo me acosté en un ladito, papi apretado, mami en otro, y la niña no quería dormir, lloraba. Yo, Señor, que lo que me persigue a mí, lo que me molesta, no moleste a mi hija, Señor. Y se la di a mami. Yo dije, esto es una prueba. El pastor me dijo, ponte un buche de agua. Si la prueba te quiere llevar para atrás y quitarte lo que ya tú has vivido. Y para un buche de agua, puede ser un buche de agua para tú no contestar, o algo espiritual, como usted lo quiera coger. Y yo comencé a orar, y se durmieron todos en la cama, pero yo sentía algo malo que no me dejaba dormir, y yo estaba despierta. Y oh, Señor, y yo me sentía en el medio, que algo me jalaba, y eso me daba una inquietud, y después algo me jalaba a mí y me daba una felicidad. Y yo así como con mi voz interior, que era el Espíritu Santo, yo le dije, Espíritu Santo, Señor Jesús, ayúdame Señor, entra en mí, Señor, deme paz. Y así yo pude dormir. Cuando me levanto en la mañana, la hermana Maureen me dice a mí, me soñé contigo, Yani, me soñé contigo en una cara fea. Y le digo yo, es que anoche yo no dormí, yo estaba peleando una guerra, y esa guerra no quiere como que yo vaya el segundo día al encuentro. Y dice Maureen, vete rápido, levántate de ahí. Y anoche, cuando yo me sentí liberada, que me fui, eso me siguió allá otra vez, y no, como que no encontraba la paz un poco. Y en el encuentro, lo que pasó fue que en el encuentro me hicieron escribir unas cuantas cartas a personas que uno tiene que pedirle perdón. Tengo que decir el motivo por qué pedí perdón, porque eso es privado, pero al yo estar tan turbada con tantas cadenas, se me olvidó 3 personas. Y cuando yo le dije al Espíritu Santo anoche que me mostrara a mí que por qué yo no podía dormir, que era lo que me faltaba a mí recibir todavía, mi papá habla durmiendo, y mi papá dijo el nombre de mi tío, porque yo le tenía mucho rencor a mi tío por cosas que él me hizo, y le tenía rencor en un sentido a mi mamá y mi papá porque perdonaron a mi tío. Yo sentía como que ellos preferían a mi tío más que a mí. Y el Señor anoche, por boca de mi padre, mi papá durmiendo, dijo el nombre de mi tío. Ahí yo como que me levanté y un pronto dije, ay Señor, fue que se me olvidó escribirle la carta a mi tío. Se me olvidó escribirle la carta a él, a mami, a papi, que lo perdono. Y eso es lo que a mí me falta, para que a mí usted me deje dormir y usted pueda entrar en mí. Y desde que el Señor me abrió los ojos a mí, porque yo estaba ciega, al último chin que me quedaba para llenar mi corazón, yo dormí como una princesa anoche. Y aleluya, Señor, y Dios es bueno, Señor, usted es bueno, Señor. Oh. ¿Y quién hace todas esas cosas, hermano? A su nombre. Próximo, llamamos al frente al hermano Byron Barraza. Ya me empezó la pica. Buenas tardes a todos.
como todos saben, no soy bueno para el micrófono. Pero como que después se pica uno, ¿no? Bueno, yo le quiero dar primero las gracias a Dios por traerme aquí. Segundo, gracias al pastor por las palabras, porque soltó fuego. Tercero, al equipo que estuvo ayudando, porque también hay que reconocer el esfuerzo, el mérito. Gracias. Yo de todo corazón yo les agradezco, porque de aquí me llevo muchas cosas que yo no sabía. Y esto es como un guitarrista, nunca deja de aprender a tocar guitarra, y uno nunca deja de aprender de Dios. Bueno, a mí lo que, para no alargar tanto, porque también me voy a poner más nervioso, es lo de las maldiciones. Bueno, nosotros no sabemos, realmente no sabemos qué maldición arrastramos. Muchos pueden juzgar a los drogadictos, borrachos, mujeriegos, prostitutas, pero no sabemos si nuestros abuelos, si nuestros padres hicieron brujería o un pacto con el diablo. Ustedes saben, ellos dan, el demonio da, porque te da y te complace, pero cuando ya no le cumples, viene a cobrar. ¿Y a quién le cae? Primera, segunda, tercera y cuarta generación. Lastimosamente yo arrastré cadenas también de alcoholismo y muchas cosas más. No las voy a decir porque yo sé que también aquí hay muchos. Aquí, como dije anoche, no todos somos palomitas blancas, todos venimos de algo. Hasta el mismo pastor ha dicho. Para mí esto es un gozo. Días atrás en oraciones el Padre me pedía a mis hijos. Ahora entiendo por qué me decía eso, porque sabía que iban a estar solos en estos días. Le doy gracias a las niñas porque lo cuidaron, a pesar de que tienen un su genio mero alterado también, pero Dios las controló, Dios las puso allí. ¿Y a qué se debió eso? A oraciones de todo el equipo, a oraciones del pastor, a oraciones de nosotros mismos. Dios es real. Dios es real. Si ustedes me vieran a mí en fotos del 2012 para abajo, se asustan. Solo mi esposa me conoce el cuerpo. Solo ella me conoce el cuerpo. Yo, sin exagerar, aquí hay un compañero que tal vez me conoció con el pelo largo hasta acá, con aretes. ¿Por qué? Porque yo escuchaba rock. Esa es una música diabólica. Ustedes saben que eso es lo más oscuro que puede haber. Yo vengo de allí y no me avergüenzo, porque Dios nos pasa pruebas, nos mete al área donde vamos a trabajar, y yo sé que Él tiene un propósito en mí. Años atrás alguien orando por mí me dijo que Dios tiene un propósito por mí, y Dios utilizó a esta persona que escribió esto, cuando dice: Dios te bendiga, hermano Byron, Dios cumplirá su propósito en ti. Esa persona no sabía, pero Dios utiliza para los borrachos. Yo me recuerdo el día que me murió mi papá, horas antes. Mi papá estaba botado y me dijo: tú vas a ser un hombre que vas a llegar muy lejos, no en riquezas, sino en cosas de Dios. Yo nunca me imaginé estar acá al frente, nunca me lo imaginé, porque en la escuela, cuando me tocaba pasar al frente a cantar el himno o algo, yo no llegaba ese día. Yo no llegaba, prefería perder puntos y todo, pero no llegaba. En la iglesia, yo crecí en la iglesia católica, cuando me tocaba pasar al frente a leer también el versículo, no iba tampoco. Le temía a esto, pero miren lo que hace Dios. Como hizo con el rey David, para mí es un gran ejemplo él. No lo admiro porque llegó a ser poderoso, sino porque fue humilde siempre ante Dios a pesar de ser rey. Como dijo el pastor, se soltó danzando. Yo no me solté mucho porque cargo estas botas, pero y si me quito los zapatos pueden bajar los animalitos también, pero
Me gustó ese tema. ¿Por qué? Porque como el rey David cometió un pecado también. ¿Quiénes arrastraron ese pecado? Los hijos. La hija fue abusada por el propio hermano. El hijo quería matar al padre. ¿Dónde se quedó trabado? En una rama de los árboles. ¿Cómo murió? ¿Por qué? Porque era la maldición. Nosotros acarreamos maldiciones que nosotros no sabemos. Muchos de aquí pueden estar fumando, no lo sabemos. Muchos de aquí pueden venir de las drogas. No sabemos qué pactos hicieron nuestros padres, nuestros abuelos. Este es el momento de romper esa cadena. Eso me mostró el Padre, gracias a Dios. Me lo mostró ayer en una palabra, que hay que romper las cadenas. Y esas cadenas yo sé que hoy se fueron rotas. Se fueron rotas porque me siento libre y sé que Dios va a hacer algo grande en mí. Y si Dios me quiere utilizar, como decía la hermana, como yo siempre le digo a Dios, yo me levanto a orar todas las madrugadas y le digo, heme aquí, envíame a mí, a donde sea, no me importa. Mi esposa me dice, pero hay que estar en familia. Bueno, si Dios quiere que yo me mueva por las naciones, yo lo haré. Yo pongo toda mi parte, y la estoy poniendo para servirle a Él. Si Él me rescató de eso oscuro del rock, porque eso es, no sé quiénes de aquí fueron rockeros o escucharon esa música, eso es oscuro. Ver a esas personas ahí en un concierto donde tienen relaciones ahí mismo, donde están fumando droga, eso es lo peor que puede haber. Y estos ojos carnales lo vieron, pero ahora con los ojos espirituales estoy viendo que eso estuvo malo. Yo le doy gracias a Dios por que se rompieron estas cadenas. Al equipo, gracias por trabajar tanto, por esforzarse. Al pastor, gracias por todo. Y les digo, las cadenas se pueden romper. Yo era un borracho, mi esposa lo sabe. Yo llegaba todos los días, todas las fines de semana con un 12 de cervezas. Lo que me rompió el corazón fue que mi carro siempre hace ruido, es un truck, truena el mofle. Mi hijo siempre se daba cuenta cuando yo llegaba, él abría la puerta y yo con un 12 de cervezas. Él corría y meterlos a la nevera. Un día hice un pacto con Dios, que yo no quería ver a mi hijo así como yo. Yo no quería ver a mi hijo borracho, como vi a mi padre, como miraba a mis hermanos, a mi hermano, mejor dicho. Yo no quería ver a mis hijos así, tirados, borrachos. Tengo 2 criaturas que tengo que levantar por ellos. Y si estoy orando es porque el Espíritu Santo me lo está poniendo y le estoy dando gracias a Él. Hice un pacto con Él, que lo mantengo aquí. Y cada vez que miro a mis hijos les digo, gracias Padre, gracias por ese pacto, no lo voy a romper. Arráncame la vida, devórame tú, pero que no me devore el hombre, que no me devore el hombre fuerte. Devórame tú, Jesús. Gracias. Gloria a Dios. Nosotros somos testigos de que Jesús cambia al hombre y a la mujer. Si no fuera así, no escucháramos palabras como esa de una persona, ¿verdad?, que Dios ha transformado. Y damos gracias al Señor por su poder transformador en nuestras vidas. ¿Quién lo hizo, hermano? Cristo. Y a su nombre. Gloria. La joven madre que vamos a introducir, la próxima y última persona, es una joven que en realidad yo tengo cierta referencia y conocimiento de ella por muchas cosas que ha pasado y por cosas que está pasando todavía. Y esta joven a mí me inspiró grandemente, como todos, pero esta joven en particular, porque todos nosotros sabíamos
que ella está pasando por una situación muy difícil con su hijo en el hospital. Y yo me maravillé de escuchar que ella estaba participando en el encuentro y se me advirtió, pastor, es posible que ella tenga que salir de repente porque la situación de su hijo es muy precaria. Pero el Señor me dio una palabra para todos los encontristas. Y eso era que no se preocuparan por nada, que Él estaba en control, que Él iba a cuidar a sus familias, no importa cuál fuera la circunstancia. Él iba a cuidar de sus posesiones y su responsabilidad. Nada por qué preocuparse. Esa fue una palabra de fe que yo sentí que el Señor habló a través de mí directamente a ella. Y bueno, ella continuará diciendo el resto. Llamamos al frente de la hermana Cristina. Buenas tardes, que Dios te bendiga. Tengo tanto que decir. Para mí estos 3 días han sido de mucha ayuda para mi vida, para mi familia. Voy a contar lo que conté anoche. Estoy aquí primeramente por Dios y segundo porque yo no tenía planeado en venir. Yo vine a una concentración de células, ¿verdad? Y empezaron a hablar de un encuentro. Pero al principio del servicio, mi hermana Yesenia se acercó a mí y me dice: mira, te voy a regalar un ticket de una rifa, pones tu nombre y tu información. Solo la puse y se lo di. Se hizo el servicio, al finalizar hicieron la rifa de unos premios que iban a dar. Me acuerdo bien que había un set de ollas, había una olla grande, había una televisión y por último dijeron que había un premio sorpresa. Y cuando dijeron cuál era el premio sorpresa, dijeron que era un ticket para ir al encuentro con todos los gastos pagados. Pero me acuerdo muy bien de que a mi lado derecho estaba mi cuñada Sheila y a mi lado izquierdo estaba hermana Grace con su esposo. Y yo le dije: ay, yo quiero esas ollas, yo me quiero ganar esas ollas. Les dije yo necesito ollas. Ni cocino mucho tampoco, pero no sé por qué. Entonces, después dijeron el premio de la televisión y por último vamos a rifar el ticket del encuentro. Entonces, ya no me gané nada, no me gané ese ticket, le dije yo, pero lo sentí. Se lo dije a creo que hermano Carlos y a mi cuñada Sheila. Le dije: eso ya me lo gané. Dije: ya no me voy a ganar mis ollas. Y al final fue lo último que ellos premiaron, sacaron el número y el hermano pastor sacó el número. Pero yo no vi quién fue que sacó el número, yo no vi. Y dijeron: oh, Cristina Aguilar, el ticket, se ganó el ticket. Y yo, tío, sabía esa, y lo agarré. Y ya después del servicio le dije a mi hermana:
Yesenia, ¿qué hiciste? Le dije, que vos querías que yo viniera al encuentro. Y me dice, no, fue el pastor, que fue el pastor que sacó, yo no hice nada. Yo mostré mis manos limpias antes de sacarme. Amén. Entonces, dije, como dije anoche, de una y otra manera, Dios siempre, siempre me ha estado buscando. Y yo como rebelde, siempre me alejaba. Volvía, iba. Pero creo que puedo decir que en estos últimos 3 años fueron los peores años de mi vida. En esos 3 años, como les decía anoche, yo perdí mi familia, perdí a mi esposo. Perdí a mi hermanito pequeño. En ese año 2016 fue mucho. Pasaron esas 2 y por último, que anoche no lo comenté y que eso, anoche que estaba orando, eso me vino a la mente también. Tuve un enfrentamiento con una persona que yo no la veía hace 22 años. Yo hace muchos años yo fui a un encuentro, yo tenía mucha ira, mucha rencor contra mi papá. En ese encuentro dije, te perdono, yo lo perdono, yo lo libero, y yo lo sentí real, yo lo sentí en mi corazón real. Y una cosa que yo me acuerdo muy bien que dije, que el día que yo viera a mi papá, yo le iba a decir que lo perdonara y que me perdonara. Eso fue hace muchos años. ¿Qué pasó en el 2016? Después del fallecimiento de mi hermano, a mí me tocó hacer un viaje para Carolina del Norte con mi hermano Javier, porque falleció mi hermano, él vivía allá y íbamos a traer unas cosas de carro que él había dejado allá, unas cosas, y cuando llegamos íbamos a tener que llegar a la casa de mi papá porque él vivía ahí. Yo estaba con mis 3 hijos, nerviosa, yo no sé qué voy a hacer, en el camino pensando qué voy a hacer, yo no sé cómo voy a reaccionar, yo no sé cómo va a reaccionar él. Muchos pensamientos que vino a mi mente, y tenía eso de que tenía que decirle eso, que esa era una promesa que yo había hecho. Cuando llegamos y lo vi, no pude, y ahora entiendo por qué no pude. Porque yo, en ese año, yo agarré mucho rencor con la vida, con personas, hasta con Dios. Porque ¿cómo puede ser que en ese año yo haya perdido mucho? Y cuando yo vi a ese señor, a mi papá, a mí se me vino todo lo de ese año. Y se me vino mi hermano, que yo dije, lo culpé a él. Yo dije, en mi mente no le dije nada, pero yo lo culpé y dije, si tú no hubieras dejado a mi mamá, mi hermano estuviera aquí. Eso pensé en mi mente. Eso fue lo que yo sentí. Y solo lo saludé y me metí al carro.
no le di la cara. De ahí él llegó, nos buscó, a que mi hermano mayor vivía allá también, nos fue a buscar. Y yo solo miraba para abajo, yo no le decía nada, yo no le dije nada. Y eso fue una de las cosas que anoche salió, vino a mi mente, que yo tenía que perdonar otra vez. Entonces, unas cartas, cuando nos dijeron que escribiéramos cartas, hice una carta para él, que yo sé que le va a llegar. Pero, ahora sí yo me siento diferente. En la administración que hubo de liberación, una hermana vino y oró por mí, estuvo orando por mí, diciendo que rompiera cadenas. Pues fue muy inexplicable que cuando ella estaba orando por mí, yo veía las cadenas que estaban en mis piernas, en mis manos. Y cada vez que ella oraba, yo quería como caminar y vi cómo se rasgaba mi pantalón. Yo vi cómo se rasgaba cada vez que decía, y cada vez que rasgaba, yo veía cómo caía la mentira, cómo caía el adulterio, cómo caía fornicación, cómo caía todos los pecados al suelo, la ira, el enojo. Y aún más, al final de ese año, mi bebé, Joseph, empezó a recaer más aún de salud. Yo creo que eso fue lo que ahí sí que derramó el vaso, ¿verdad? Mi bebé nació con complicaciones, pero ya últimamente se ha estado poniendo mal. Él ha estado hospitalizado un mes ya. En ese mes tuvo una biopsia en su pulmón, porque él sufría de sus pulmones. Y a cuestión de la biopsia, una de las secuelas de biopsia es de que se colapse un pulmón. Entonces, yo salí el fin de semana de Año Nuevo. Yo salí un viernes del hospital después de la biopsia, y el sábado mi bebé dejó de respirar en la casa. ¿Y qué pasa? Llamamos a los paramédicos. Yo ya empecé a dar el CPR en él, en lo que llegaban los paramédicos, porque yo tengo las máquinas en la casa de oxígeno y todo, pero no dieron abasto. Entonces, cuando llegamos al hospital, ya el bebé estaba morado. Y yo con mis 3 nenes, mi nene, yo llorando, mi Jacob estaba, mami, ¿qué pasa? Y la nena de 4 años también, Valentina. Entramos al hospital, ahí mismo me dijeron que su pulmón había colapsado, que en ese momento no se explicaba porque no habían sacado el récord médico de él, que no se explicaba por qué había colapsado, pero que lo tenían que hacer una cirugía ahí en trauma, ahí en el cuarto de trauma. Y ahí mismo vi cómo abrieron a mi hijo de su espalda. Fue algo traumante.
pues él se quedó ahí de ese sábado del diciembre pasado que fue. Y el 28 de diciembre. Y cuando llegó el lunes, a mi bebé se le volvió a colapsar el pulmón. 2 veces. Se fue el lunes. Y cuando los doctores dijeron de que necesitaba una operación, que necesitaba expandir su pulmón, porque dijeron que si no lo expandía lo tenía que extirpar. Entonces vinieron los de Hasbro, dijeron de que ya no podían hacer nada, que esa operación la tenía que hacer Boston. So Boston vino y expandieron su pulmón, pegaron su pulmón en el pecho, en su pechito. Tuvieron que pegar su pulmón en el pecho para que expandiera. Y eso fue el lunes. Yesenia estaba ahí. Él salió entubado porque cuando quisieron desentubarlo, no pudo respirar por él mismo, que necesitaba soporte para respirar. Entonces eso fue en las últimas 2, estoy contando eso porque eso fue en las últimas 2 semanas antes de venir al encuentro. Entonces yo dije, en la noche decía yo, ¿será que voy al encuentro? ¿Será que lo...? Y día a día veía que se estaba empeorando y empeorando la situación para venir, empeorando la situación de mi bebé. Y el miércoles, eso fue el lunes, el miércoles, este miércoles pasado fue que el doctor me llamó temprano a la oficina, el pulmón de Joseph volvió a colapsar. Va a venir otra vez los doctores de Boston que llegaron, fueron a chequearon que no se explicaban por qué había colapsado otra vez, que no tenía que haber pasado. Entonces uno de los doctores empezó a chequear la conexión que hay pulmón para el piso, que hay. Cuando de repente fue que sucedió esto y apretar, pusieron estaba. Entonces eso todavía estaba en PICU, y yo dije, bueno, ya no voy, dije, yo ya no. Incluso en la noche me llamó mi hermana y me dice, Cristina, mañana te levantas temprano, vas a ver al nene, arreglas a los niños, ya sé yo con quién los tengo que dejar, con mi cuñada y todo, y te venís para la iglesia, aquí te espero, aquí venite para la iglesia. Yo, no le quise decir nada, y yo, ok, solo le dije ok. Cuando llegué el viernes temprano al hospital, el doctor se acercó y me dijo, Cristina, Joseph está mejorando. Joseph, le hicimos los rayos X y el problema era el liqueo y está mejorando. Entonces él ya estaba en ese tubo, ya no tiene el tubo, ya no tenía ese tubo para respirar, y lo tenían en una máquina que da aire y da oxígeno a la misma vez. Y su oxígeno lo tenían, creo que era a 15 litros de oxígeno
y 100% de aire. Entonces en la mañana, pero del viernes, y me dijeron, Cristina, ya está mejorando. Entonces me quedé más tranquila y dije, bueno, voy a venir al encuentro. Cuando salimos ese mismo viernes, cuando salimos, recibí la llamada, me dejaron un voicemail porque no teníamos teléfono. Cuando escuché el voicemail me dicen, llamando porque Joseph está muy bien. Joseph solo está en 6 litros de oxígeno y Joseph fue transferido al 5º piso, peso regular. Entonces, ayer creo que todavía está en 6, pero no está jugando, está tranquilo. Le tomaron su radiografía, está bien, también está mejorando. Pero a lo que voy con todo esto es de que si no hubiera puesto primero a Dios, creo que mi hijo no hubiera mejorado. Dios, como dijo el pastor, Dios, Él oró para que hubiera control de familia dentro de las familias, control entre los niños, que los cubriera, que no les pasara nada. Entonces eso hice. Yo me puse en las manos de Dios y aquí estoy liviana, como que se ando así en el aire. Como le dije anoche a los hermanos, llegué a un momento que mi corazón estaba tan pequeñito, que solo dolor sentía, solo dolor, algo ahí, un dolor. Llegué mucha, como le decía, con amargura, le gritaba a mis bebés, a mis niños. Era que me estaba como ahogando yo misma de tanta cosa que estaba pasando, porque quise hacerlo a mi manera, quise hacerlo con mis propias fuerzas y no pude. Quiero en este momento llamar a mis bebés, a mis niños, a Jacob y a Valentina. Estos son mis hijos, ya los conocí, falta uno. Mi Joseph, creo que ya la mayoría lo conoció el día de la fiesta navideña que tuvimos. Ya estábamos aquí. Y quiero, delante de todos, pedirles perdón a mis hijos. Porque hasta ahora yo he sentido que les he fallado como madre. Y solo le pido a Dios que me dé la sabiduría para poderlos guiar en el camino correcto. Porque por todo lo que pasé, tuve que pasar por todo eso para al fin entender de que sin Él no somos nada. Hoy te quiero ungir con nuestra adoración, derramo mi corazón delante de ti, Jesús, y beso tus pies delante de todos, no importa lo que pensarán de mí, beso
beso tus pies delante de todos. Solo quiero verte sonreír. Beso tus pies delante de todos. Y no importa lo que pensarán de mí. Beso